Soy Juana, reina de Castilla y Aragón. Dijeron que estaba loca y me encerraron hasta el día de mi muerte. Me llamo Ana de Mendoza. Nunca conspiré contra Felipe II, pero me encarceló y esto me condujo a la muerte. Mi nombre es María Antonieta y jamás dije que si el pueblo no tenía para pan, que comieran pasteles. La historia escrita por hombres siempre reflejó a las mujeres poderosas como mujeres malvadas, pero en su inmensa mayoría fueron heroínas que lucharon contra lo establecido. Heroínas o malvadas. Un podcast de Toñi Martínez, Iñaki Urdangarín Iraeta y Jesús García Cano, en el que te invitamos a mirar más allá de los mitos y prejuicios. Búscanos en tu reproductor de podcast favorito. ¿Nos acompañas? Bienvenido y bienvenida a Perretes, el podcast donde descubrirás cuál es esa raza con la que compartes estilo de vida y carácter. Soy Toñi Martínez, una enamorada de los perretes. Todos los ladridos que escuchas en cada capítulo son sus voces originales. Mi padre la compró a unas perreras que había por aquellas fechas en Cataluña, de la que no guardo precisamente buen recuerdo. Llegó en un estado, llamémosle, regular. Tenía unos 3 meses. Sus ojos de mirada tierna y su inmenso cariño aún los tengo grabados en mi memoria y en mi corazón. Se marchó demasiado pronto. No pudimos hacer nada por ella. Mi padre y yo nos mirábamos con la impotencia de no poder remediar lo que estaba pasando, mientras las lágrimas rodaban por nuestra cara y su mirada se apagaba. Nunca la olvidaré. Se llamaba Piola y era un sabueso español. Desde los primeros tiempos, los humanos han cazado para proveerse de carne y a partir de la domesticación del perro, y tras observar que algunos serían más apropiados para llevar a cabo diferentes tareas, pondrían en práctica un proceso de selección para refinar más estas habilidades naturales. Dentro de los que mostrarían capacidades para la caza, también verían que por su actitud unos serían más apropiados que otros para las diferentes formas y animales a cazar. Aunque la palabra sabueso proviene del bajo latín segusius canis, son muchas las teorías sobre el origen de este vocablo. Para algunos expertos viene del verbo latino sequi, seguir. Otros opinan que del germánico suchen, buscar. Pero lo cierto es que es el nombre que se ha usado para referirse a un grupo étnico, tribu o pueblo, en este caso de origen celta o galo. Las primeras pistas de perros con un magnífico olfato, capaces de seguir el rastro, las encontramos en autores como Jenofonte, historiador, militar y filósofo griego, que sobre el año 350 a.C. escribiría en su obra Cinegéticus cómo sería la manera de cazar de los perros de rastro de los cretenses y de los carios, un antiguo pueblo que habitaba en la región de Caria, ubicada en la costa suroeste de Asia Menor, actual Turquía. Lucio Flavio Arriano, un apasionado de la caza y gran admirador de Jenofonte, en su obra El arte de la caza, que escribiría en el siglo II a.C., haría las primeras menciones al origen del sabueso y contaría cómo cazarían los romanos, según las enseñanzas de los celtas de la Galia, con una raza criada por los segusiavos, una comunidad celta de la Galia cisalpina entre el Ródano y el Saona, a la que estos llamarían en su lengua segusí y con la que cazarían al rastro, de los que dirían que tenían el pelo verdoso,
salvajes, desagradables y mejores cuanto más feos, que alertaban de la presa cercana con hostilidad, con lamentos y aullidos propios de mendigos callejeros y que serían muy efectivos en el seguir a la presa por su rastro. En el siglo I a.C. sería el poeta latino Gracio Falisco el que en su obra contaría las costumbres romanas y en sus poemas ya hablaría de diferentes tipos de sabuesos, entre ellos del umbro, una variedad de los morinos, un pueblo galo de origen celta o germánico que vivía en la Galia belga, del que diría que daría mayor rendimiento que el sabueso celta y que lo mismo rastrearía con la seguridad y finura de su olfato a sus enemigos, que huiría de ellos si le hacían frente. También diría que los ígambros eran rápidos sabuesos originarios del pueblo celta de los sicambrios, que habitarían en lo que hoy conocemos como Renania, en la margen derecha del Rin. Séneca, en su tragedia Tieste, rebatiría a Gracio sobre el carácter cobarde del umbro, diciendo que la traílla buscaría las huellas de las bestias y recogería ávidamente sus efluvios, y que mientras percibía lejano al jabalí, obedecería recorriendo sin ruido los senderos, pero que al sentirlo cercano, lucharía con toda la cerviz, clamando con sus gritos la lentitud de su dueño y rompiendo las ataduras que lo retendrían. Arriano, Gracio y Genofonte, en sus ensayos sobre la caza, hablarían de unos perros de rastro cuyos orígenes estarían en distintas áreas geográficas. Arriano y Gracio dirían que su origen sería celta. Para Genofonte se trataría de sabuesos griegos con ascendencia cretense o caria. Celtas, cretenses y carios emigrarían a distintas regiones de Europa y Asia entre el IV y el II milenio a.C., fundiendo su cultura con los habitantes del lugar y aportando tanto su ganado como sus perros, entre ellos uno tipo sabueso que con el paso del tiempo se iría transformando en todas las variedades que conocemos hoy. Estos antiguos sabuesos hispanos contribuirían a la formación del perdiguero de Burgos. Los ancestros del sabueso español los encontramos en este tronco común del sabueso de la Galia, que acompañaría a galaicos, astures, cántabros, verones, turmogos y palendones de la cornisa cantábrica, aunque por la falta de tradición escrita de estos pueblos no tengamos referencias. Las más antiguas las encontramos en documentos y textos legales como las del libro becerro del monasterio de San Juan de Corias, en el actual concejo de Cangas de Nercea en Asturias, en el que en el 1068 se haría referencia a la venta de la villa de Sangoñedo de este modo. Junto a San Verísimo, en el antiguo concejo de Tineo, propiedad de Ramiro Obézquiz al conde Piñolo, fundador del monasterio de Corias, por el simbólico precio de un perro sabueso y un azor bueno garcero. En el año 1100, una segunda en la que el monasterio recibiría de un particular la donación de una villa, varias cabezas de ganado y 6 perros sabuesos. Estos libros son códices medievales escritos sobre pergaminos hechos de la piel de un becerro, y de ahí su nombre, donde se registraban las posesiones, herencias y tributos donados a las iglesias de las diferentes diócesis. Durante la Edad Media, el régimen feudal en España sería más flexible que en otros países, permitiéndole al pueblo llano la caza como manera de defenderse de las alimañas, que destrozarían cultivos y matarían su ganado, y para hacerse con carne y pieles. En las montañas del norte peninsular serían tan numerosos los osos, lobos, jabalíes, ciervos y corzos que en los pueblos se instituirían las monterías populares para combatirlos, llegando a imponer la obligación a toda la población de formar parte de ellas, sancionando
a quienes no acudieran sin un motivo justificado. Al frente estaría el alcalde de la montería, un cargo nombrado por cada parroquia o villa. Distintos grupos de personas se moverían dando voces y haciendo todo tipo de ruidos, acompañados de perros que ladrarían y perseguirían a estos animales, empujándolos hasta caer en un foso camuflado por la maleza. Para las clases altas, sin embargo, la caza sería un deporte y un pasatiempo en el que alardearían de las habilidades en el manejo de las armas y una actividad social en la que incluso se llegarían a pactar grandes acuerdos. Hasta el siglo XI, durante el reinado de Don Pelayo hasta el de Fernando I el Magno, los sabuesos siempre estarían presentes en la parte norte. En estas monterías de las clases acaudaladas, primero se buscaría el sitio donde pudiera esconderse la presa, siguiendo el rastro con la ayuda de un sabueso que llevarían atado con una correa, para a continuación atacar el lugar con el perro más capaz y posteriormente, a intervalos, con el resto de sabuesos que los empujarían hasta los puestos en los que se encontrarían los cazadores, que les perseguirían a pie o a caballo. Los perros de caza serían tan necesarios que las cartas pueblas, los fueros y las ordenanzas municipales harían mención de las penas impuestas de entre 5 y 100 sueldos a quienes los robaran, dañaran o le causaran la muerte. En 1448, el historiador Mosén Diego de Valera, en su obra Crónica de los Reyes Católicos, contaría una anécdota que tendría lugar durante la Guerra de Sucesión al trono tras la muerte del monarca Enrique IV de Castilla, en la que se enfrentarían los partidarios de Juana la Beltraneja con el apoyo del Reino de Portugal y los de Isabel la Católica. Un perro de rastreo al que el rey de Portugal quería mucho sería llevado a don García de Toledo, duque de Alba. La duquesa, doña María Enríquez, le tendría un gran aprecio a este animal, haciéndose acompañar por él e incluso alimentándole de su propia mano. Cuando el rey de Portugal partió de Zamora en dirección a Toro, temeroso por la llegada del rey don Fernando, de repente el perro comenzó a dar aullidos tan fuertes y prolongados que todos se quedaron asombrados y lo consideraron un gran prodigio, pensando que el perro percibía y anunciaba la huida de éste. Cuando el rey de Portugal fue derrotado y obligado a huir, el perro se encontraría en la sala principal de la duquesa y de repente comenzaría a aullar de una manera tan aterradora que el temor cundiría entre todos los presentes y de manera repentina moriría. Durante la Reconquista y también en los siglos posteriores, los sabuesos serían usados como perros de rastreo y vigilancia en las zonas rurales y montañosas, especialmente en la zona asturiana, cántabra y leonesa. En 1492, tras el descubrimiento de Cristóbal Colón de las nuevas tierras, en su segundo viaje, muchos perros acompañarían a sus amos, marineros, hidalgos y religiosos, junto a caballos, cerdos, cabras, gallinas y otros animales que irían repartidos entre las 17 naves que arribarían en 1493. El capitán Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés, en su Historia General y Natural de las Indias, escribiría sobre el uso de los sabuesos en la caza con ballesta de tigres, como así llamarían a los jaguares. A estos tigres u ochis, los ballesteros los matan fácilmente de la siguiente manera. Así como el ballestero sabe dónde anda alguno de estos tigres, va a buscarlos con su ballesta y con un pequeño perro ventor o sabueso, y no con un perro de presa, porque al perro que se aferra a él lo mata enseguida, ya que es un animal dotado de grandísima ferocidad. El ventor, tan pronto como lo detecta, anda a su alrededor ladrándole
pellizcándole y retirándose, molestándolo tanto que lo hace huir y refugiarse en el primer árbol que encuentra, porque el tigre, importunado por el ventón, se sube a lo alto y se queda allí, huyendo, quedando inmovilizado y herido, mordiendo la tierra y los árboles. En 1582, Gonzalo Argote de Molina, militar, escritor y político, publicaría, acompañando a una edición del Libro de Montería de Alfonso XI, su discurso sobre la montería, un completo tratado sobre la caza en el que ampliaría y puntualizaría a este, dando detallada información sobre el sabueso español y su manera de cazar. En 1605, Jerónimo Cortés Valenciano, en su libro Tratado de los animales terrestres y volátiles, escribiría: a otros perros se les llama sabuesos, los cuales tienen un olfato extraordinario porque detectan a las fieras que los cazadores y monteros han herido con sus lanzas o flechas sin haberlas visto ellos mismos ser heridas. Solo con oír el disparo del arcabuz o el chasquido de la ballesta, saltan rápidamente para buscar la presa muerta o herida. En 1664, Alonso Martínez de Espinar, ballestero durante 40 años al servicio de Felipe III y Felipe IV, publicaría su libro Arte de Ballestería y Montería, en el que, entre otras, haría mención a diferentes tipos de sabuesos y, en el caso del español, diría que serían ligeros y para que se desplazasen con mayor sigilo en el monte, se les cortarían las orejas y la cola para que en tiempos lluviosos no hicieran ruido al sacudirse el agua, ya que los que las conservarían se les oiría desde muy lejos. Muy perseverantes en el seguimiento de la caza y que soportarían más esfuerzo que los franceses, de buen olfato y muy buenos mordedores, y que al ser la tierra de España mucho más áspera que la de Francia, de no ser tan ágiles, no se podría cazar con ellos. También diría que el sabueso es el más valiente de los perros, pues siendo tan pequeño, persigue a los animales más grandes y feroces que existen, sin otra ayuda que la de su audacia y coraje. Y es tal su valor que, aunque muchas veces resulta herido por ellos, no les teme ni los abandona. Al contrario, los sigue durante días y noches por montañas muy escarpadas, sufriendo el hambre y la falta de sueño. Y aunque logre atrapar la presa que perseguía y tenga mucha necesidad, no la come ni se acerca a ella. Se queda vigilándola para protegerla de los lobos y otros animales, enfrentándose a ellos hasta hacerse pedazos con tal de defenderla, hasta entregársela a su amo, arriesgando su vida en tantos peligros sin otro interés que ser un amigo leal del hombre. En algunos documentos de los siglos XVII y XVIII se mencionaría su uso para seguir a contrabandistas, forajidos o ganado robado, gracias a su poderoso olfato. En el año 1845, Carlos Hidalgo y Antonio Gutiérrez González, en su tratado de caza, escribirían: se llama así a una clase de perros que tiene el cuerpo ancho, el pelo fino, la cabeza grande, el hocico corto, las orejas muy anchas y largas, la boca grande, los dientes muy fuertes y afilados, las patas de tamaño regular y la cola larga y de grosor proporcionado. Aunque algunos cazadores les corten las orejas y la cola con el pretexto de evitar el ruido que hacen al sacudirse, esto no debería hacerse, porque con las orejas se ventilan mientras cazan y se libran de las moscas, que de otro modo le molestan en los oídos y le hacen perder el rastro cuando están trabajando. La cola también les es muy útil, ya que al sacudirla se animan a seguir la caza. Esta clase de perros es muy valiente y mordedora. Persigue a cualquier animal, por feroz que sea, sin temor, incluso cuando están heridos, y tienen la particularidad
de que, aunque estén hambrientos y maten la presa, no la comen. En algunos países se usan para levantar y perseguir a las liebres e incluso a la caza mayor, de manera que los cazadores apostados en los pasos o cruces puedan dispararles, guiándose por los distintos ladridos del perro que indican la distancia a la que van persiguiendo a la presa por el rastro. Por eso se prefiere que tengan una voz fuerte y penetrante o de tono grave como una campana. Sin embargo, el uso más común que se les da es como perros de sangre o de trailla en las cacerías mayores. Se les llama así porque están destinados a recuperar las piezas heridas, ya sea siguiéndolas por el rastro o por la sangre que dejan al huir. Para ello, se les entrena de la siguiente manera. Desde cachorros se les acostumbra a llevar collar y cadena. A partir del año de edad se comienza su educación, haciéndoles trabajar mucho en el campo, ya que son perros muy resistentes, y alimentándolos con el corazón y la sangre de las presas. Al principio deben ir atados a otro perro que ya esté adiestrado en esta tarea, para que aprendan a seguir el rastro hasta que se considera que están listos para cazar por sí solos. En el año 1895, el hidalgo cántabro don José María de Pereda y Sánchez de Porrúa, escritor, periodista, filósofo y político representante de la corriente costumbrista española, escribiría el libro Peñas Arriba, en el que reflejaría el habla y costumbres de la montaña cántabra. En uno de sus capítulos retrata de manera magistral una partida de caza capitaneada por el señor del lugar, acompañado de un sabueso español y una perruca sin raza, y de unos osos encamados en una cueva, en la que Canelo, como así se llamaría el sabueso, se llevaría el gran mérito de no solo ayudar en la caza, sino de ser una casta que se perpetuaba en esa familia desde tiempos inmemoriales. En las primeras décadas del siglo XX, serían pocas las zonas donde se les criaría y emplearía como único perro de montería. La desaparición de los bosques, el gusto por razas extranjeras, principalmente francesas o inglesas, la guerra civil y la posguerra, con la consiguiente carencia de alimentos y otras necesidades, darían lugar a la falta de ejemplares típicos. La raza entraría en una etapa crítica de conservación. El 15 de noviembre de 1957, la Federación Cinológica Internacional les reconocería basándose en informes técnicos y tradición funcional documentada, encuadrándolos en el grupo 6, perros tipo sabueso, de rastro y razas semejantes. En la sección 1.2, tipo sabueso de talla mediana, sometiéndolos a pruebas de trabajo para la obtención del título de campeonato. Entre las décadas de los 50 y 60, Antonio Miján, veterinario leonés, gran conocedor del mundo rural y de la caza, se emplearía en el estudio, promoción y cría del sabueso español tradicional del norte peninsular, especialmente en las provincias de León, Asturias y Cantabria, donde aún sobrevivirían ejemplares funcionales usados por los cazadores locales. Recorrería las zonas rurales buscando ejemplares puros, funcionales, es decir, sabuesos usados en la caza mayor, que aún mantenían las características del ladrido sostenido en rastro, resistencia en montaña y morfología adaptada al medio agreste. Separaría de manera clara al sabueso español del artesiano normando francés, con el que a veces se confundía. Seleccionaría cuidadosamente para la cría a los ejemplares que conservaban la morfología y el comportamiento original, a unificar el tipo, que debido a cruces sin control se habría ido distorsionando, y colaboraría con publicaciones cinegéticas y boletines veterinarios para la promoción de la raza.
Sus conocimientos serían decisivos para la redacción del primer estándar oficial presentado por la Real Sociedad Canina de España ante la Federación Cinológica Internacional. Aunque no figura como único autor, su trabajo de campo sería esencial para definir la raza con base real y no solamente teórica. En cierta medida, contribuiría a que el sabueso español dejara de ser una reliquia regional y pasara a ser una raza reconocida a nivel nacional e internacional. Curiosamente, mientras otras razas de perros tipo sabueso, como pueda ser el Beagle o el Basset Hound, han encontrado un lugar como perro de familia y compañía, nuestro encantador sabueso español sigue circunscrito al mundo cinegético. Factores históricos, culturales y comerciales tienen bastante que ver en esto. Estas otras razas anglosajonas han sido masivamente promovidas por criadores que han seleccionado líneas más pequeñas y tranquilas. Se les ha dado promoción en películas, anuncios y series televisivas, algo que nuestro orejotas de mirada melancólica nunca ha tenido. Su reputación se quedó dentro del ámbito rural y cinegético, sin traspasar al entorno urbano. No hay clubes activos dedicados a promover su potencial como perro de compañía. Incluso hay quienes ni tan siquiera saben de su existencia, a pesar de ser una de las razas autóctonas más antiguas del país, con siglos de historia ligada al mundo rural, la caza y la montaña. Tener un sabueso español es preservar parte del patrimonio natural y cinegético de la península. No son una moda, sino una herencia viva que debemos proteger y conservar. Bien, es verdad que tener un sabueso español como compañero de familia no es para todo el mundo, como sucede con otras muchas razas muy especializadas de las que en otros capítulos ya te hemos hablado. Pero si entiendes y respetas su historia, temperamento y necesidades, puede ser un perro profundamente leal, noble, especial, tremendamente cariñoso y protector de lo que considera suyo. No es empalagoso, su compañía es tranquila y constante, te respeta y te acompaña porque te elige. No es nervioso, impulsivo, posesivo ni agresivo, es muy estable emocionalmente y con tendencia a vigilar discretamente a los miembros de su familia, lo que le convierte en una presencia serena y protectora de nuestras personitas chiquitas con las que se muestra paciente. Por lo general, no suele reaccionar mal ante juegos bruscos. No obstante, como siempre te digo, es nuestra responsabilidad enseñar a ambas partes a tratarse con respeto, delicadeza y cariño. Son buenos compañeros, pero no juguetes. Vigila siempre cómo interactúan. Con otros de su especie, al ser tranquilo y nada territorial, se entenderá muy bien, pero sí tendrás que tener mucho cuidado con todos los que pueda ver como una presa. Es un cazador, no lo olvides. Necesita ejercicio regular para ser feliz y mantenerse saludable. Es mucha su resistencia, por lo que será un perfecto compañero si te gusta hacer senderismo o canicross y, por supuesto, todas las actividades relacionadas con su instinto de seguir rastros, como pueda ser la búsqueda de personas o el rastro deportivo, donde además tendrá que poner a trabajar su cabecita. Los juegos interactivos en los que tenga que buscar diferentes olores también son un perfecto entretenimiento. De cachorrito es importante que el ejercicio sea moderado para no forzar sus articulaciones. Si cubres bien sus necesidades, vivirá contigo en cualquier lugar. No necesita jardines ni grandes espacios, te necesita a ti. En casa, lo normal es que esté calmado y sea un gran dormilón. No ladra por nerviosismo, lo hace cuando tiene algo que comunicar. Su voz es de las más reconocibles del mundo de los sabuesos.
grave, vibrante y profunda. Mónica Sánchez Marina, nuestra instructora formadora de la Real Sociedad Canina de España, experta en terapias asistidas con perros, evaluadora del Zoosanitario de Málaga y monitora en la Escuela Canina Quercus, nos explica cómo podemos enseñarles a ladrar a la orden para así tener todo bajo control. A veces es un ejercicio muy interesante para enseñarle a nuestro perro, o bien por diversión o porque nos conviene para la práctica de algún deporte, o hay veces que el perro, aparte de una manera de expresar alegría, también es una manera de expresar nervios, y a la vez que le enseñamos a ladrar, también le vamos a enseñar a que se calle. Este ejercicio es enseñarle a ladrar a nuestro comando. A veces viene muy bien pues a la hora de practicar algún tipo de deporte, para cargarlo, para meter instinto a la hora de que queramos que el perro haga las cosas muy rápido, o simplemente pues para divertirnos con él. El ejercicio depende de la raza, pues nos va a costar más o menos que ladre y del instinto de nuestro perro. Es muy habitual pues que alguien coja a nuestro perrito o que lo atemos en algún sitio de manera fija siempre, por supuesto, y que nos alejemos corriendo o lo llamemos. Cuando ladra nos acercamos y le premiamos. Hay otras veces que al perro pues simplemente lo juegas un poquito, haces como que vas a lanzar el juguete pero no lo lanzas, y el perro, para pedirte el juguete, pues ahí ladrará y nosotros premiaremos. Y hay perros que a veces cuesta muchísimo que ladren, y entonces a veces lo que se practica es que, como el perro no se reconoce en un espejo, ponemos a nuestro perro para que se vea y normalmente se va a ladrar al no reconocerse, y ahí también podemos premiar. Cuando ya el perro ladra una vez y premiamos, repetimos el mismo ejercicio de manera que el perro ladre varias veces y premiamos. Eso hay que hacerlo durante un tiempo, y cuando ya vemos que el perro reconoce perfectamente el comando de ladra, empezaremos con ladra, calla, y cuando calla, o el comando da igual, usaremos el que queramos. Cuando se calla, enseguida premiamos. Para esto suele ser muy útil la utilización del clicker. Pero bueno, también podemos practicarlo sin el clicker sin ningún tipo de problema. Como todo ejercicio, hay que repetirlo muchas ocasiones, y los siguientes días que estamos enseñándole, pues aunque sean 2 minutitos, hacerlo a menudo hasta que el perro conoce perfectamente lo que le estamos pidiendo y lo realiza. Alrededor de las 14 semanas es crucial comenzar a exponerlo de manera progresiva y positiva a diversos entornos para que acepte como algo normal lo que sucede a su alrededor, desde diferentes personas hasta ruidos inesperados y a otros de su especie, siempre que estos sean amables y no demasiado brutotes. Llévale a calles muy transitadas, salidas de colegios, mercadillos, y premia su buen comportamiento con una dulce y alegre caricia. Es importante que sepa que esa es la actitud que quieres y esperas de él. Si tienes una escuela canina en tu ciudad, el tomar ambos clases de educación básica y enseñarle comandos como el responder a la llamada, además de hacer un bonito vínculo entre ambos, reforzará su seguridad y confianza. David García Suárez, nuestro juez internacional de trabajo deportivo, creador del método Prosopea para niños y niñas con discapacidades, ideólogo del método Valoraciones Caracteriológicas de Conducta Animal, puesto en práctica en el Parque Zoosanitario de Málaga desde el año 2007, e instructor en la Escuela Canina Quercus, nos habla de ellos. Vamos a hablar de uno de nuestros perros, muy interesante, que tiene una gran historia y que son perros muy específicos, que es el sabueso español. Por desgracia, en nuestra zona no hemos visto muchos, pero sí son perros que cumplen muy bien los conceptos y los requisitos de su funcionalidad, es decir, de ser un perro con unas capacidades olfativas fantásticas, con una resistencia y una capacidad de concentración en esas capacidades olfativas muy altas, y es un perro muy específico, ¿no? Muy recomendable para personas que necesiten esos perros de búsqueda. Normalmente siempre está en manos de personas que quieren este estilo de perros
tan concretos, y son perros que a la hora de ser animales de compañía son perros muy afectivos, muy cariñosos, con muy buen vínculo, pero que siempre tenemos que tener en cuenta esas cualidades. Muchas veces la gente lo quiere contar como algo negativo, pero en realidad es algo muy positivo en su funcionalidad, esa tozudez, esa insistencia, esa resistencia incluso a todos los problemas físicos. Y son perros que para tener luego una buena convivencia, pues es muy importante que les hayamos creado unos principios educativos muy altos, especialmente en todo lo que significa la llamada, porque son perros que están diseñados para que una vez que focalizan un olor, una idea, pues se concentran tantísimo que toda esa respuesta de obediencia se complica mucho. Entonces, para nuestras necesidades como perro de compañía, pues sí necesitamos trabajar mucho esa fase y hacer que realmente la obediencia se convierta en un hábito positivo muy intenso. Pero son perros que, bueno, a los que nos gustan los perros funcionales nos apasionan y que siguen teniendo las fantásticas cualidades que lo hacen siempre un perro especial. La Federación Cinológica Internacional nos dice que es un perro de talla mediana, eumétrico y longilíneo, de hermosa cabeza y largas orejas, en el que destaca el elevado perímetro torácico y el diámetro longitudinal que supera ampliamente la alzada a la cruz. De esqueleto compacto y fuertes miembros, de pelo fino, liso y pegado, y de mirada dulce, triste y noble, cariñoso y manso. Un hermoso animal que en el combate con piezas de caza mayor demuestra poseer una bravura y valentía poco común. De cabeza armónica, proporcionada con el resto del cuerpo y larga. Líneas craneofaciales divergentes. El conjunto cráneo-región facial visto desde arriba debe ser alargado y muy uniforme, sin dar sensación de hocico puntiagudo. Cráneo de anchura media, siendo superior en los machos. Perfil convexo. La anchura del cráneo debe ser igual a su longitud. Visto de frente, debe ser abovedado. Cresta occipital simplemente marcada. Depresión nasofrontal o stop suave, poco acentuada. Trufa grande, húmeda y con ventanas anchas y de amplio desarrollo. Su color oscila desde un marrón claro a un negro intenso, acompañando siempre al color de las mucosas. Hocico de perfil recto, admitiéndose ligera subconvexidad en el extremo final. Visto de arriba, aparece moderadamente rectangular, disminuyendo su anchura en dirección a la trufa. El labio superior debe cubrir al inferior, siendo suelto y desprendido con moderación. El inferior forma comisura labial marcada. Las mucosas deben ser del mismo color que la trufa. El paladar del color de las mucosas con crestas marcadas. La mandíbula con mordida en tijera. Dientes blancos y sanos, caninos bien desarrollados, con todos los premolares. Ojos medianos, almendrados, de color avellana oscuro, de mirada triste, noble e inteligente. Párpados pigmentados del color de la trufa, mucosas adosadas al globo ocular, admitiéndose tenue relajación en reposo. Orejas grandes, largas y caídas, de suave textura, forma rectangular y punta redonda. Están insertadas por debajo de la línea de los ojos y penden libremente en tirabuzón. Sin ejercer tracción, han de sobrepasar ampliamente la trufa y la red venosa ser visible y estar a flor de piel. Cuello de tronco cónico, ancho y potente, musculado y flexible. Piel gruesa muy despegada, formando una papada marcada y suelta, aunque no exagerada. El cuerpo decididamente rectangular, muy fuerte y robusto, de un perímetro torácico que ha de ser superior a 1/3 a la alzada a la cruz. Línea superior recta, con ligera concavidad sobre la espalda y convexidad sobre el lomo, características de la raza, pero sin ensillamiento.
Cruz adelantada y simplemente enmarcada. Espalda potente, ancha, de acusada longitud. Lomo muy largo, ancho, poderoso y ligeramente elevado. Grupa potente, ancha, con tendencia a la horizontalidad. La altura a la grupa debe ser igual o menor a la alzada a la cruz. Pecho muy desarrollado, ancho, profundo y alto, llegando ampliamente al codo. Punta del esternón marcada. Costillas con espacios intercostales de gran amplitud y redondeadas que albergan una gran caja torácica. Vientre poco recogido, los ijares muy notables y descendidos y los flancos amplios. La cola gruesa en su nacimiento de inserción media, fuerte y poblada de pelo muy corto, formando en la punta un pequeño pincel. En reposo su porte es ligero, curvado y bajo, sobrepasando el corvejón. En trabajo y movimiento es elevada en forma de sable sin exceso y mostrando un movimiento lateral continuo de vaivén. Jamás debe estar recta hacia arriba o descansando sobre la grupa. Miembros anteriores perfectamente aplomados, rectos, paralelos, dan sensación de cortos y se aprecian claramente músculos y tendones. La longitud del antebrazo debe ser igual a la del hombro. Fuertes de huesos con metacarpos potentes y codos bien adheridos al tórax. Escápula oblicua, redondeada, musculada y de longitud similar al brazo. Ángulo escápulo-humeral próximo a los 100 grados. Brazo fuerte, codos pegados al tórax. Ángulo húmero-radial próximo a los 120 grados. Antebrazo recto, corto y bien aplomado, de fuerte hueso. Metacarpo fuerte de hueso y potente, visto lateralmente poco inclinado. Los pies anteriores de gato, dedos apretados, falanges fuertes y altas, uñas duras y fuertes, almohadillas amplias y resistentes, membrana interdigital moderada y provista de pelo fino. Los miembros posteriores potentes, musculados y de excelentes angulaciones. Aplomos correctos, corvejones sin desviación, metatarso largo y pies fuertes que le proporcionan la fuerza, agilidad y empuje necesarios para pistear terrenos escabrosos y con notables desniveles. Muslo fuerte y musculoso, ángulo coxofemoral próximo a los 100 grados. Pierna de media longitud, musculosa, ángulo femorotibial próximo a los 115 grados. Corvejones bien marcados, con nítida aparición del tendón. Ángulo del corvejón abierto, cercano a los 120 grados. Pies posteriores de gato, ligeramente ovalados, más alargados que los anteriores. Puede haber presencia o no de espolones, que suelen ser simples y rara vez dobles. El movimiento preferido es el trote, siendo este largo, sostenido y económico, sin tendencia a la lateralidad ni a la ambladura. Existen durante la marcha tendencias naturales de la raza a caminar olfateando con la cabeza baja. La piel muy elástica, gruesa y de color rosado, desprendida por todas las zonas, formando algunas veces arrugas frontales en posición de cabeza baja. Pelo tupido, corto, fino y pegado, repartido por el cuerpo hasta los espacios interdigitales, en color blanco y naranja, con predominio de uno u otro color y distribuido en manchas irregulares bien definidas, sin moteado. El color anaranjado puede oscilar desde un tono más claro, limón, al tono rojizo fuerte amarronado. Para mantener saludables tanto la piel como el pelo, deberás cepillarle frecuentemente con un guante de goma o látex y aplicar un acondicionador en spray que lo mantenga nutrido. Estos cepillados te evitarán que tengas pelos por todas partes y que se vayan clavando como alfileres en la tapicería. Báñale cada vez que lo necesite, pero de manera regular. Hazlo cada 20 días o un mes, con un champú de hidratación intensa
y pH 7, que es el que se corresponde con la piel de los perretes. Pon el agua templadita. En la época de muda, hazlo una vez en semana para ayudar a que el pelo muerto caiga mucho más rápido y el nuevo salga antes y más bonito. En este caso, el agua calentita. Utiliza siempre cosmética de buena calidad y huye de los champús que contengan tintes y ácidos porque acaban estropeando el pelo, aunque al principio te parezca que está mejor. Lo ideal es usar un realzador del color que no contiene tintes, no daña su piel y podrás utilizarlo cada vez que te sea necesario. Empápalo bien con una toalla y sécalo con aire templado para no quemarlo ni deshidratarlo. Y no olvides limpiar sus oídos, algo que deberás hacer semanalmente aunque no toque baño. Y repasa el largo de sus uñas. Les gusta comer y algunos son bastante glotones, por lo que deberás cuidar bien qué alimento le proporcionas y procura no abusar de las chucherías. Busca un pienso que esté bien balanceado, rico en proteínas y nutrientes de buena calidad, con ingredientes aptos todos para el consumo humano, que contenga condoprotectores y ácidos grasos de buena calidad. Recuerda siempre que alimentarle de la manera adecuada es el mejor seguro de vida que le puedes proporcionar. Busca un comedero especial para perretes de orejas largas que evite se las ensucie. Al ser una raza rústica y tradicionalmente fuerte, criada principalmente para el trabajo, tiende a ser bastante sana, pero aún así hay que estar atentos a posibles problemas de tipo hereditario como la displasia de cadera y codo y oculares como el ectropión y el entropión. Si crees que este adorable perrete y tú sois la combinación perfecta, busca a esas personas que crían por amor a la raza, que realizan pruebas de salud a sus perretes apartando de la cría a quienes pudieran ser transmisores y solo cruce con ejemplares sanos, de buen carácter y que se correspondan con las directrices que marca su estándar. Se encargue de la socialización temprana de sus cachorros de la manera adecuada, te lo entregue con sus vacunas y desparasitaciones correspondientes a la edad, microchip e inscritos en el libro de orígenes, lo que comúnmente llamamos pedigrí. La crianza responsable no fabrica perros, no explota. Es un arte que solo quienes conocen deben realizar. Su esperanza de vida, si está bien criado y atendido, rondará a los 12 años. El estándar marca su altura entre los 52 y 57 centímetros en los machos y de 48 a 53 en las hembras. Rafael Fernández de Zafra, juez internacional de la Real Sociedad Canina de España y la Federación Cinológica Internacional, abogado, miembro de varios clubes de raza y ante todo un apasionado estudioso del mundo canino, nos cuenta la historia de Mavi y Pelagín. Este es un capítulo muy entrañable para mí porque os voy a hablar de una raza que obtuve gracias a un capricho o entre comillas una pequeña envidia y gracias a uno de los fundadores y directivos históricos de la Sociedad Canina Costa del Sol. Un día cerca de casa vi una cachorra preciosa de sabueso español, blanca naranja, impresionantemente bonita. Yo lo vi como un basset-hound raro. Yo andaría por unos tiernos 12 años o cosas así. Y le pregunté a Rafa Vergara, que era un señor que estaba trabajando en el depósito y almacén de aduanas de Málaga, estaba allí de jefe, que era aquel perro que parecía un basset-hound, pero no lo era. Y me dijo que era un sabueso español. Yo me deslumbré, pero más me deslumbré cuando me dijo, sí, me lo ha regalado un señor que le ha hecho un favor, que es el príncipe de Hohenlohe de Marbella. Claro, rápidamente se me encendió la bombilla y la perra se llamaba Mavi. Al poco tiempo, estamos hablando de 3 o 4 meses,
nos fuimos a Marbella a ver a tío Alfonso Jovenloe, porque decíamos tío, ya os digo, era uno de los fundadores de la Canina de Málaga y amigo de mis padres, y yo pues le dije que había visto aquella perra y que yo quería una igual, y él me regaló una perra de idéntica raza de otra de sus perras que tenía en la finca de las monjas, que está en la subida a Ronda. Ahí no quedó todo. Aquella cachorra graciosísima, pues yo, para quedar a la par de quien me dijo que tenía la perra, pues ¿sabéis cómo le puse? También le puse Mavi, para decir que yo tenía una igual. Cosa de chavales. Aquella perra, que era un animal precioso, encantador, que empezamos a iniciar pronto en el rastro y que vivía a caballo entre la casa y nuestra finca, nuestro lagar, el lagar de don Fernando, del que tantas veces hemos hablado, pues coincidió que vino un compañero de armas de mi abuelo que se llamaba don Cirilo y era un obetense de esos militarotes de toda la vida, un hidalgo de provincias que también amaba a la raza y que cazaba en las montañas Astures con ellos. Cuando vio la perra, medio en tono de enfado, medio en tono de broma, le dijo a mi abuelo que cómo tenía un sabueso español sabiendo que él criaba y no se la había pedido a él. Claro, pues, mi abuelo, no te preocupes, Cirilo, esto ha sido un capricho del niño. La cuestión que le dijo, cuando suba a Asturias, como no coja el guaje un macho para esta, la vamos a tener fea. Efectivamente, al poco tiempo subimos a visitar a don Cirilo y a la señora, que era zamorana, doña Encarnación, y nos trajimos un perro. ¿Y cómo se puede llamar un perro criado en Asturias? Pues lo más normal del mundo. Le pusimos en casa Pelayín. Pelayín y Mavi. Eran simpatiquísimos, cariñosos, pero con el gran defecto que si se quedaban solos, pues pregonaban con su voz del bosque, con esa voz que resuena en las montañas como un eco profundo que se relate, que no querían quedarse solos. Mi abuelo decía, ala, ya están aquí los tenores. Los tenores que nos acompañaron durante muchos años y que verdaderamente eran una etapa de nuestra vida que se llenó de preciosismo por la raza. Conocí grandes sabuesos españoles, muy buenos. Conocí perros criados por el afijo Montenaranco, perros criados por el afijo Moscatel y V, criados por Ignacio Vázquez, y conocí un señor que criaba bajo el afijo Sierra Mágina, con el cual entablé bastante amistad y que después empezó con una nueva etapa a criar chihuahuas. Aquellos años de los 80 y primero de los 90 fueron una etapa dorada de nuestra raza. Es una etapa en la cual se veían asiduamente estos nuestros perros, hasta el punto que se hicieron grandes exportaciones hacia lugares tan dispares como Holanda y Rusia, donde se criaron algunos grandes ejemplares. Hoy día, gracias a que se han concienciado muchísimos cazadores astures y otros de otros lugares de España, se mantiene una cabaña con relativa firmeza que están dando también muy bonitos ejemplares. La raza goza de una salud de moderada a media y tiene un gran futuro como perro de rastro de sangre. Yo siempre lo he definido como la voz de nuestros montes. Para mí, una de las razas más bonitas de la cinofilia española, porque tiene una prestancia y una antigüedad que se remonta hasta los celtas y que son santo y seña de esa nuestra preciosa Asturias.
Nuestro más sincero agradecimiento a la Fijo Carbox por habernos mandado los ladridos de sus hermosos perros. Nos encantaría saber que has disfrutado con lo que te hemos contado, que has aprendido alguna cosilla más o si no la conocías, hayas podido hacerte una fiel idea de quiénes son y qué necesitarán de ti para ser felices. Ahora también puedes dejar tus comentarios en Spotify al igual que en iVoox, Apple Podcast y YouTube, y tu valoración dando un like o marcando 5 estrellas. Esto hará que cada capítulo tenga mayor difusión y llegue a quien aún no lo conoce. Recuerda que tenemos una nueva cita el primer y tercer sábado de cada mes, a la que espero no me faltes. Dale a seguir y la plataforma te avisará cada vez que haya un nuevo capítulo. Has escuchado Perretes, un podcast de Toñi Martínez con la colaboración de Mónica Sánchez Marino, Rafael Fernández de Zafra y David García Suárez. Pablo Cruz hizo la supervisión. Mi agradecimiento a María Santonja, Francis Arrabal y Pablo Cruz por animarme a llevar a cabo este proyecto. Escucha Perretes en cualquier reproductor de podcast. Si te ha gustado, déjame una reseña, compártelo en tus redes sociales y recomiéndame a tus amistades. Gracias por escucharme.